Secondo episodio della seconda temporada del podcast Tradire l'arte de tradurre. Les doy la bienvenida a este espacio en el que exploraremos temas de traducción y mucho más. ¿Se animan a emprender esta aventura? Pues acompáñenme, que empezamos. Hola, hola. Les doy la bienvenida en el segundo episodio de la segunda temporada del podcast Tradire l'arte di tradurre, que traducido literalmente en español es traicionar el arte de traducir. La invitada de hoy es Celeste, que ya participó en un episodio de la primera temporada en el que hablamos de la traducción turística. ¿Y cuál es el tema de hoy? Nos lo cuenta Celeste, a quien agradezco por estar aquí con nosotros y a quien dejo la palabra para presentarse. Hola Celeste. Hola, gracias Sara por recibirme aquí. Estoy muy contenta de participar en este podcast. Yo soy Celeste Cristal Palma. Soy traductora del español al italiano y del italiano al español, del inglés al español y al italiano. Hoy vamos a hablar de literatura infantil y juvenil, la llamada LIG, en breve. Sí, un tema Eh, muy interesante. Me gusta mucho. Sí, porque hay mucho para decir y bueno, es un tema que a mí personalmente me emociona porque me gustan los niños y bueno, siempre tropezo con algún texto, algún- con, con algo de la literatura infantil y juvenil. Y me gusta mucho este mundo básicamente y por eso me he dedicado a estudiarlo y por eso mismo soy traductora en este área, entre otras áreas. Yo traduzco también turismo, de hecho, en el, en el primer capítulo de este podcast de la primera temporada, ¿no? Que hicimos juntas, yo hablé de hecho de la traducción turística, traduzco también periodismo, literatura en general, no solo infantil y juvenil, y marketing. Traduzco este área e instrucción. Bueno, son muchas áreas, entiendo. También soy profesora de español, italiano e inglés. Bueno, es un tema, como decías, muy interesante, este de la literatura infantil y juvenil, porque, bueno, como decía, es un tema bastante amplio, de hecho no vamos a poderlo ver todo en su totalidad, digamos, ¿no? Hoy, porque realmente se necesitaría muchísimo tiempo, que no tenemos evidentemente, pero vamos a ver juntas lo más importante de este área, como que se entiende, ¿no? Por literatura infantil y juvenil, cuáles son algunas de las dificultades de su traducción y dónde se puede estudiar este tipo de traducción, si se puede estudiar en algún sitio. Lo vamos a ver juntas y no sé si tienes alguna pregunta, Sara, pues házmelas. No, no tengo preguntas, pero quiero decirte que no tenemos tiempo, mucho tiempo hoy, pero podemos hacer otro episodio de este podcast con este tema que es, como he dicho antes, muy, muy interesante. Entonces, se podrían hacer unos dos episodios más, por ejemplo, si tú quieres. Está bien, está muy bien, sí, podríamos hacerlo, me parece muy bien. Eh, Perfecto. sí. Bueno, entonces, si quieres voy yo, pues empiezo diciendo qué es la literatura infantil y juvenil. Sí. Pues básicamente es aquella literatura que tiene como destinatario principal los niños y los jóvenes. Pero hay
otro destinatario, los adultos. Los adultos también son lectores de literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque básicamente los niños no tienen la habilidad, sobre todo los más pequeños, ni la conciencia y los instrumentos vitales para elegir y tal vez leer este tipo de literatura. Entonces, son los adultos quienes eligen qué se debe leer, porque no, los niños más pequeños no leen por sí solos, son los adultos que leen esos libros a ellos, y también son los adultos quienes eligen qué deben leer los jóvenes. Si pensamos, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Son los profesores los que deciden, ¿no? que se debe leer un libro más que otro. Claro, al crecer, los niños empiezan a tener más conciencia y habilidades también para elegir qué leer y dónde. ¿Por qué digo dónde? Porque cuando hablamos de literatura infantil y juvenil no hablamos solo de libros. Los libros lo podemos encontrar en papel, pero ahora hay instrumentos digitales y que están al alcance de los niños. Por ejemplo, Kindle. Kindle es un instrumento digital que todo, bueno, que la mayoría de nosotros conoce y que está al alcance tanto de los adultos como de los niños. Pero también literatura infantil y juvenil se puede encontrar en los juegos para los niños. O sea, o incluso en las canciones, en las rimas. Entonces, no se trata solo de libros, de textos escritos. Uh, Se trata también de juegos, de textos cantados de alguna manera. El, digamos, la finalidad principal, ¿cuál es de todos estos textos? Que los niños o los jóvenes aprendan algo. Aprendan a ser buenos ciudadanos, aprendan valores, aprendan a ser mejores personas de alguna manera. Por ello, todo texto de literatura infantil y juvenil tiene esta finalidad que es educativa, a pesar del tema que se trate en ellos. Los temas suelen ser variados, ambiente, fantasía, cualquier cosa, o sea, no son este tipo de literatura no es aparte de la literatura para los adultos, ¿no? Es una forma de ella, de alguna manera. Tiene los mismos géneros, tratan de alguna manera los mismos temas. Lo que pasa es que, claro, lo trata de una manera diferente. Lo tratan de una manera, digamos, más sencilla, sobre todo para los más pequeños que no tienen un conocimiento lingüístico suficiente para comprender palabras difíciles o oraciones difíciles, ¿no? Entonces, claro, hay que simplificar los textos, hay que tienen que ser atractivos, tienen que atraer no solo el ojo del adulto, sino también el ojo y sobre todo la mano del niño. Los niños tienen que jugar con estos textos. Tiene que ver el libro, tiene que llamar la atención, lo tiene que coger y tiene que leerlo por sí solo si puede, o si no, hacer que el adulto se lo lea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se realiza esta atractividad? Pues
sabemos, por ejemplo, que es fundamental la parte icónica. Los diseños son vitales en los textos de literatura infantil y juvenil y claramente los textos, esta parte icónica, perdón, está pero muy anclada al texto escrito. Es una parte de ella, las dos partes se complementan. Entonces es imposible dividir estas dos partes porque de ser así, el niño no comprende lo que se le está leyendo o que está leyendo. No comprende el texto, básicamente. También su forma de escribirse, también toda la estructura gráfica, los colores, el formato, todo debe de ser atractivo para el niño o para el joven. Además de la temática en sí, pero claro, la temática en sí no le interesa al niño en sí, porque, como he dicho antes, en principio no elige él qué leer, ¿no? Son los adultos quienes eligen esos libros. Por ello, cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, hablamos, por supuesto, de este tipo de literatura que tiene este doble destinatario. Algunas de las dificultades de su traducción. Normalmente lo más difícil a traducir son los culturemas. Los culturemas son aquellas palabras, frases, aquellas, digamos, partes, digamos, son, uh, son, son, pueden ser cualquier cosa en realidad, son tradiciones, son palabras, son topónimos, son todo lo que es representativo de una cultura en específico y que difícilmente se puede traducir en otra cultura. Esta es una de las dificultades de traducción. ¿Cómo se traduce un culturema? Algo que es propio de un país y que no tiene o es difícil de traducir a otro idioma. Pues la verdad es que normalmente los traductores optan para la adaptación, o sea, el tema, el culturema, perdón, desaparece a la hora de traducir. Por ejemplo, ¿no? Nosotros en Italia normalmente cuando vamos de picnic, comemos un panino, ¿no? Un panino con il prosciutto, por ejemplo. En España se llevaría la tortilla de patata, ¿no? El clásico ejemplo, ¿cómo se traduce tortilla de patata? Pues eh, si lo adaptamos y si estamos en un contexto como por ejemplo el de un picnic, la tortilla de patata se convertiría en panino con prosciutto, por ejemplo. Pero algunos productores, por ejemplo, elegirían de dejarla así como es, tortilla de patata y ya está. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el libro se ha escrito en España, el autor es español, y pues lo que se quiere enseñar al niño es acercarse a la cultura española. Entonces, aunque no puedan comprender completamente el hecho de que existen otras culturas, otras tradiciones, incluso otros idiomas, pues se dejan sí, algunas palabras para el que el niño de poco a poco empiece a acercarse a esta cultura que para él es extranjera. Entonces, normalmente los traductores eligen adaptar los culturemas, sin embargo,
de vez en cuando se elige dejarlos así como están en su idioma original y se elige la estrategia, digamos, del extranjerismo. Por esta finalidad de acercar el niño, el lector, digamos, porque no son solo niños, son también jóvenes, a la cultura extranjera. Culturemas, como decía antes, pueden ser topónimos, o sea, nombres de lugares, nombres propios de personas, pueden ser incluso tradiciones religiosas o incluso algo relacionado con la política, por ejemplo. La verdad es que los topónimos, perdón, los culturemas son muchos, bueno, los temas de los culturemas son de verdad muchos. Pueden ser términos relacionados con la comida, como decía antes, ¿no? El ejemplo de tortilla de patata o panino con il prosciutto. Pueden ser juegos o incluso hierbas o animales, o incluso hay culturemas relacionados con el tiempo, el dinero, en fin. Por ejemplo, ¿no? El euro, que nuestra moneda, tanto en Italia como en España, pues no se utiliza el euro en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a estar, si un libro o un texto de Lee se publica en Estados Unidos, quizás se debería adaptar esto de euro y convertirlo, por ejemplo, en dólar, por ejemplo. En fin, si se decide claramente adaptar este culturema, y si no, se deja estar euro y ya está. O sea, el niño, el lector, se acerca a la cultura extranjera a través de esta estrategia y ya está. No sé si hasta este punto, Sara, tienes preguntas que yo voy que me voy con la temática. No sé si tienes alguna pregunta, curiosidad. No, no tengo preguntas y no interrumpí tu discurso. Perfecto y que explicaste muy bien y para mí es todo muy claro y si quieres continuar, para mí no hay problemas. Sí, vamos, ya que estoy termino Sí, diciendo que, bueno, supongo que a quienes nos están escuchando le entrará la curiosidad para saber dónde se puede estudiar este tipo de literatura, dónde se puede estudiar la traducción de la literatura infantil y juvenil. Pues esto, normalmente en las universidades hay cursos de traducción literaria y a veces se trata de la traducción de la literatura infantil dentro de lo general, ¿no? O sea, una parte se dedica a ese tipo de traducción. A veces existen cursos destinados solo a la traducción de la literatura infantil, incluso se pueden encontrar en las universidades, o si no, pues hay cursos realizados por privados, por traductores como nosotras, eh, acerca de este tema. Entonces, si cualquiera de la gente que nos está escuchando quiere profundizar este tema, pues la verdad es que hay mucho, bueno, mucho no, pero algo hay por ahí, algún curso donde se puede especializar. Y bueno, de momento esto es todo. Si tienes preguntas, házmelas.
porque si no, si yo sigo hablando, se nos pasa todo el tiempo y los 2, 3 episodios los hacemos hoy. Para mí Entonces, no hay me paro. problemas, pero estoy de acuerdo sobre todo con lo de los adultos que leen la literatura para los niños, porque, por ejemplo, cuando empezamos a aprender un nuevo idioma, nos aconsejan leer libros para los niños porque hay palabras, decimos, muy sencillas, ¿m? Pero pienso también que traducir literatura infantil y juvenil no es fácil porque no es fácil también hablar con los niños, porque yo pienso que ellos tienen un propio lenguaje y nosotros estamos acostumbrados a hablar con los adultos y por eso no es fácil hablar con los niños, contrariamente de lo que pensamos. Tiene razón. De hecho, traducir la literatura infantil y juvenil requiere muchísima creatividad. Tú has dicho algo importante. Los niños tienen su propio lenguaje. Es verdad. Normalmente cuando nosotros los traductores empezamos a traducir un texto de Lee, lo primero que hacemos es traducirlo literalmente. Es lo primero que se nos ocurre. Porque la primera vez también que leemos el texto origen, ¿no? Entonces lo primero que se nos ocurre es esto, traducirlo literalmente. Pues no, eso es un error. Hay que volver a hacer de alguna manera esa traducción porque traducir literalmente no está bien porque el lector no podría no entender absolutamente nada. Entonces hay que adecuar el lenguaje al lenguaje del lector receptor. O sea, los niños hablan de una manera en España, en Italia hablan de otra manera, pero siempre tienen un lenguaje propio. Entonces hay que cambiar de alguna manera, acercar, cambiar este lenguaje, de eso se trata. No podemos traducir literalmente el lenguaje español tal cual al italiano, por ejemplo, no. Tenemos que adecuarlo al lenguaje infantil italiano. Sí, si queremos que el lector entienda de qué se está hablando. Y si queremos que al niño le entre curiosidad y quiere leer el texto o que se le lea el texto. Entonces, la traducción literal es un error en este ámbito, en este área. Porque, como decías tú, los niños tienen su propio lenguaje. En cada país tienen su propio lenguaje. Y hay que aceptar esto y adaptar el texto a su lenguaje. Y bueno, esta también es una de las otra dificultad y por eso, como decía, se necesita muchísima creatividad a la hora de traducir estos textos porque lo tienen que entender de alguna manera y tienen que generar en ellos curiosidad. Si tienen más preguntas, házmelas. O si quieres añadir algo, lo que sea. Sí, yo estoy de acuerdo porque ya cuando hablamos, perdón, cuando traducimos, no tenemos que traducir literalmente. Esto es más importante con la literatura infantil, por lo que dijiste antes. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo que es muy importante que los niños comprendan el texto de partida eh, y estoy de acuerdo. Nada más. Pues si quiere terminamos aquí por hoy. ¿Sí? Bueno,
Como, bueno, yo ya me he presentado antes, sí, pues me podéis encontrar en LinkedIn, soy Celeste Cristal Palma, y en Instagram me encontráis con mi propio nombre o como Crystal Clear también. En mi Linktree podéis encontrar mi TFM en que he tratado precisamente este tema, por si tenéis alguna curiosidad, podéis echarle un vistazo. Y en mi TFM en particular traté las traducciones italianas, las dos traducciones italianas de Manolito Gafotas, que es un libro de literatura infantil y juvenil escrito por Elvira Lindo. Y bueno, y espero volver aquí pronto y por más curiosidades, lo que sea, me podéis escribir a correo electrónico a celestecristalpalma @gmail.com. Gracias por haberme invitado aquí, Sara, y hasta la próxima. Muchas gracias, Celeste, por hablar de este tema tan interesante del que no se habla a menudo. Y también doy las gracias a los oyentes por estar aquí con nosotros y espero verles en el próximo episodio. ¡Chao! Chao.